buenas tardes, queridos hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación, a través de las redes sociales. Nuevamente estamos aquí transmitiendo hoy miércoles por la tarde. Estamos por transmitir, como ustedes están mirando en sus pantallas, las lecciones del libro de Daniel. El día de hoy, miércoles, lo haremos algo de costumbre. Cada miércoles a las 7 de la noche, hora de California, estaremos transmitiendo una lección del libro de Daniel. El libro de Daniel se nos ha enseñado en el libro de Testimonios para los Ministros que debe de ser un libro que se tiene que estudiar para estos tiempos del fin. Y hemos decidido transmitir esta lección de la escuela sabática, ya que en nuestra iglesia donde nos congregamos, estaremos estudiando el libro de Daniel durante todo este trimestre. Para aquellos que no saben quiénes somos, somos un grupo de sostén propio historicistas y estamos tratando de regresar a las sendas antiguas del adventismo histórico. Y en base a esas sendas antiguas, esta es la tercera ocasión que esta iglesia está estudiando una escuela sabática pionera adventista. Y en esta ocasión hemos decidido estudiar el libro de Daniel. Hay algunos hermanos que nos han preguntado qué es lo que nosotros estudiamos en la escuela sabática. Y nosotros estudiamos una escuela sabática, pero no estudiamos la misma escuela sabática de la conferencia, ya que en otros temas nosotros hemos presentado que esas escuelas sabáticas ya están adulteradas, están y vienen con comentarios de los jesuitas que están infiltrados. Yo sé que hay algunos que no les gusta que uno diga estas verdades, pero es la pura realidad y es así. Tristemente hay muchos que no quieren aceptar esa realidad de que ya hoy en día pues las escuelas sabáticas de la Conferencia General pues vienen contaminadas. Entonces nosotros, como somos un grupo de sostén propio, pues hemos decidido traducir del inglés al español y compartir con los hermanos pues estas escuelas sabáticas pioneras. El día de hoy estudiaremos un repaso de esa primera lección que estaremos estudiando este sábado 3 de julio, donde comenzaremos cada sábado a estudiar un magnífico capítulo del libro de Daniel y cómo era la interpretación historicista. Esta lección de escuela sabática está basada en el libro de Daniel y fue realizada, como ustedes van a mirar aquí en sus pantallas, en qué año y de dónde es que la hemos nosotros tomado. Aquí ustedes ahora van a mirar en su pantalla, esta es la lección de la escuela sabática que nosotros estamos estudiando. Y vamos a mirar aquí que esta escuela sabática, ustedes la van a mirar aquí. Esta es la que estaremos estudiando, la que ustedes miran en sus pantallas. Y dice aquí, Sabbath School Lesson o la escuela sabática del libro de Daniel para clases de adulto. Y la fecha es 1895. Damos gracias también a nuestra hermana
Angie Villanueva, quien nos ayudó en la traducción de esta escuela sabática pionera. Aquí, en esta lección que ustedes están mirando en su pantalla, es donde vienen 13 precioso libro. Por eso es que les hacemos para aquellos que tengan el deseo de escuchar, porque aquí a nadie se le obliga que nos escuche, cada uno es libre de escuchar a quien usted desee. Ya algunos están poniendo algunos comentarios negativos, otros están esperando el estudio del libro de Daniel, la lección número 1, pero usted es libre de escuchar a quien usted quiera. Y usted es libre de quedarse o libre de marcharse. Esto es para aquellos verdaderos adventistas que quieren conocer la correcta interpretación historicista. Y durante estas 3 lecciones del libro de Daniel que estaremos dando cada miércoles a las 7 de la noche, hora de California, estaremos aprendiendo cosas hermosas y maravillosas. Y cómo es que se estudiaban las lecciones de escuela sabática en aquellos tiempos. Por eso les hacemos una cordial y calurosa invitación para que pues usted pruebe a la ley y al testimonio si todo lo que se va a decir aquí es verdad o es mentira. Dicho sea de paso, durante el transcurso de estas 3 lecciones, pues algunas interpretaciones erróneas van a ser derribadas, ya que estaremos estudiando las lecciones a través de la Biblia, a través de el espíritu de profecía, y la estaremos comentando a la luz de los comentarios de los pioneros adventistas. Estamos hablando del caso de tanto del pastor James White como del pastor Urias Smith, como del pastor Stephen Nelson Haskell, como del pastor John Norton Loburo, como del pastor John Nevis Andrews, como de los pastores Alonso Trevier Jones o de los pastores Elliot Joseph Wagoner, y entre muchos pastores que estaremos citando durante las lecciones de esta escuela sabáticas que volvemos a repetir. Es una escuela sabática de 1895 que se ha traducido al español y es la que nosotros como un grupo de sostén propio historicista estaremos estudiando durante este trimestre. Así que te hacemos y te damos la bienvenida para que nos acompañes durante este tiempo que estaremos estudiando y comenzaremos con la lección número 1. Esta lección número 1 lleva por título, como tú vas a mirar aquí en tu pantalla, lleva por título lealtad, así como aparece aquí en sus pantallas, lealtad y fidelidad recompensadas. Y está basada en Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 21. Sobre esto solamente nos vamos a mover solamente sobre Daniel capítulo. Lección le damos las gracias públicamente a nuestra hermanita Angie Villanueva, quien hizo un muy buen trabajo para ayudarnos a traducir esta lección. Y le mandamos un saludo desde California hasta el estado de Tennessee. Y bueno, después de haber hecho esta pequeña introducción, vamos a colocarnos de rodillas para iniciar nuestra maravillosa lección número 1. Son 13 lecciones que estaremos dando durante todo este trimestre, todos los miércoles a las 7 de la noche,
hora de California. Así que vamos a colocarnos de rodillas y vamos a pedir la dirección de Dios para entrar de lleno con esta preciosa lección del libro de Daniel, basada en el capítulo 1. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, por darnos la oportunidad de poder compartir tu palabra, y te rogamos y te suplicamos que usted nos dirija durante este repaso de la lección del libro de Daniel, donde estaremos centrados en esta lealtad y esta fidelidad recompensadas que usted nos ha dejado plasmado en el capítulo 1 de estos 4 grandes hombres. Estamos hablando de Daniel y sus 3 amigos. Y queremos suplicarte que todo lo que se vaya a presentar sea con un escrito está, y nos ayude a cada uno de nosotros a ser fieles como estos jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia y que sin embargo, mi Dios, nos los dejaste como ejemplo para este tiempo del fin en el cual estamos viviendo, y que sabemos, Señor, que así como ellos pasaron esa prueba, también a tu remanente de esta generación va a tener que pasar esa prueba. Por eso, mi Dios, te rogamos y te suplicamos que nos ayudes a entender las grandes y preciosas verdades que le has dejado a tu remanente. Acompáñanos pues, mi Dios, pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Muy bien. Después de haber de la lección, y número 1, la Biblia nos va a hablar allá en el libro de Daniel, comenzando en el versículo 1, y la pregunta de la escuela sabática de 1895 que estamos presentando comienza con este comentario. Miren lo que dice el comentario de esta lección. Así comienza esta lección en el original. Y dice aquí: se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen, no comprenden las evidencias de su fe, no tienen justo aprecio de la obra para el tiempo actual. Y sigue diciendo: cuando venga el tiempo de prueba, habrá hombres que, si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias, hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar razón satisfactoria. Hasta que no sean así probados, no conocerán su gran ignorancia. Y en la iglesia son muchos los que se figuran comprender lo que creen. No se percatarán de su propia debilidad mientras no se levante una controversia. Cuando estén separados de los que sostienen la misma fe y estén obligados a destacarse solos para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. Lo cierto es que ha habido entre nosotros un apartamiento del Dios vivo, una desviación hacia los hombres, y se pone la sabiduría humana en lugar de la divina. Este es el comentario que viene en el original de esta escuela sabática. Y sigue diciendo la introducción de esta escuela sabática: Dios despertará a sus hijos. Si otros medios fracasan, se levantarán herejías entre ellos, que los zarandearán, separando
el tamo del trigo. El Señor invita a todos los que creen su palabra a que despierten. Ha llegado una luz preciosa, apropiada para este tiempo. Es la verdad bíblica que muestra los peligros que están por sobrecogernos. Esta luz debe inducirnos a un estudio diligente de las Escrituras y a un examen muy crítico de las creencias que sostenemos. Dios quiere que se examinen cabal y perseverantemente con oración y ayuno las opiniones y los fundamentos de la verdad. Los creyentes no han de confiar en suposiciones e ideas mal definidas de lo que constituye la verdad. Su fe debe estar firmemente basada en la palabra de Dios, de manera que cuando llegue el tiempo de prueba y sean llevados ante concilios para responder por su fe, puedan dar razón de la esperanza que hay en ellos con mansedumbre y temor. Tomada de Testimonios para la Iglesia del tomo 5 en la página 661, así es como aparece en la lección original, con este precioso párrafo de que un día usted y yo daremos razón de nuestra fe. Y dice ahí que cuán triste y cuán amargo va a ser el chasco de aquellos que no puedan dar razón de su fe. Es por eso que el espíritu de profecía nos manda a estudiar definitivamente y cabalmente nuestra posición como iglesia, como remanente, porque vamos a ser zarandeados cuando seamos llevados ante los concilios para dar razón de nuestra fe. Por eso es que este libro de Daniel vamos a encontrar nosotros que ya el Señor Jesús allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, citó este precioso libro. Mateo capítulo 24, encontraremos nosotros que ahí el Señor Jesús citó este precioso libro. Aquí nos dice en el versículo 15, Mateo 24, 15, dice: por tanto, cuando vieres la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel. Y aquí viene la respuesta a cómo es que nosotros vamos a poder defender nuestra fe. Miren la respuesta, cómo lo vamos a poder hacer, que estará en el lugar santo. Y dice lo siguiente: el que lee, entienda. Así que necesitamos leer el libro de Daniel y necesitamos entender este capítulo, este libro de Daniel. Necesitamos saber para poder dar razón de nuestra fe. Por eso, cuando nos viene y nos dirige la lección comienza con esta pregunta. Y vamos a mirar nosotros que en esta lección vamos a ver 4 puntos. Número 1, el primer. El segundo punto que vamos a mirar en esta lección es la educación de estos hebreos que se mantuvieron leales a Dios. En tercer punto estaremos analizando la alimentación de estos 4 jovencitos que se mantuvieron fieles a Dios, y miraremos cómo ellos son un ejemplo para el remanente de este final, la fidelidad de estos jóvenes a Dios y cómo nosotros necesitamos ser fieles a Dios. Por eso miren lo que dice la primera pregunta. Dice aquí: ¿qué ocurrió en el tercer año del reinado de Joacim? Y dice aquí
que leamos Daniel capítulo 1 y el versículo 1. ¿Qué fue lo que ocurrió en el tercer año del reinado de Joacim? Vamos a ir a la Biblia y vamos a buscar Daniel. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Así que la pregunta es, ¿qué ocurrió en el tercer año del reinado de Joacim? Y la respuesta es que vino Nabucodonosor, como dice la Biblia, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Sí, este rey que la Biblia nos va a decir que es el rey Joacim, vamos a mirar nosotros en Jeremías capítulo 25, que era un rey que tristemente había llevado a la apostasía al pueblo de Israel. Habían hecho altares a los dioses paganos. Los dioses paganos los habían introducido en el templo. El pueblo de Israel estaba adorando a estos dioses paganos. Y no solamente eso, se habían olvidado de el temor a Dios. Dice la Biblia ahí en el libro de Jeremías, vamos a leer el libro de Jeremías en el capítulo 25 para que miremos qué era lo que estaba haciendo el rey Joacim. Dice aquí, versículo 1, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, vino a mí palabra de Jehová y os he hablado, madrugando y dando aviso, mas no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, madrugando y enviándolos, mas no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Versículo 5. Cuando decían los profetas: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y morad en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Fíjense que en el versículo 6 dice: y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, yo enviaré y tomaré todas las familias del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por espanto y por escarnio y perpetua desolación. Miren qué tremendo que Dios, el Dios de Israel, le está diciendo al mismo pueblo de Israel que va a utilizar a Nabucodonosor para llevar cautivos al pueblo de Israel. Y simple y sencillamente por las razones de que, número uno, el pueblo de Israel no quiso escuchar a sus profetas. Número dos, dice que adoraban a dioses paganos. Número tres, provocaron a ira a Jehová.
Y cuando nosotros seguimos buscando, vamos a encontrar que ellos pisoteaban también el sábado. No reverenciaban el sábado, sino que lo contaminaban con fiestas paganas, el pueblo de Israel. Por eso es que Dios ahora utiliza a Nabucodonosor para llevarse los cautivos a Babilonia por 70 años. Por eso es que cuando nosotros vamos a la pregunta número 2, nos dice, ¿cuál fue el resultado del asedio? ¿Cuál fue el resultado de este asedio de Nabucodonosor sobre el pueblo de Israel? El versículo 2 nos va a decir cuál fue el resultado de este asedio. Dice aquí la palabra del Señor. Y el Señor, miren qué palabras nos está diciendo Daniel. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con Israel y con el rey de Judá? Dice la palabra de Dios por medio del profeta Daniel que Dios entregó en sus manos al pueblo y al rey de Israel en manos de Nabucodonosor. ¿Saben ustedes que hay un librito? Si nosotros hacemos el contraste solo para seguir avanzando en la lección, la Biblia nos habla a nosotros de 3 Babilonias. La primera Babilonia está la que comenzó en Génesis capítulo 10 y miramos nosotros Génesis capítulo 11. Ahí comenzó la Babilonia de Nabucodonosor. Luego la Biblia nos manda a la segunda Babilonia espiritual y la encontramos en el mensaje del segundo ángel. Apocalipsis 14 y el versículo 8. Ha caído Babilonia. Pero luego nos manda a una tercera Babilonia. Y la tercera Babilonia se encuentra en Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 5, que nos dice que en la frente de esta ramera trae un nombre escrito: Babilonia, la aquella Jerusalén fue sitiada y fue tomada. También la Biblia nos va a decir a nosotros en este librito que lleva por nombre Evento de los Últimos Días. Encontraremos aquí que Dios va a ejecutar y va a entregar en manos de Babilonia a este Israel espiritual. Sí, ¿por qué? Porque vamos a mirar nosotros que los mismos errores que se cometieron en el pasado allá con el pueblo de Israel son los mismos errores y la misma apostasía que se está cometiendo en el Israel espiritual en este tiempo. Seguiremos avanzando y vamos a mirar nosotros la tercera pregunta. Miren lo que va a seguir diciendo la tercera pregunta. ¿Qué orden dio el rey? Y nos está mandando la lección a el versículo 3. Vamos a terminar el versículo 2 y dice, y el de la casa de Dios y las trajo a tierra de Sinar. Sinar es Babilonia. A la casa de su Dios y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Miren qué tristeza que esos vasos sagrados que primeramente estaban en el tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés que construyera allá bajo el monte Sinaí. Luego vino David y Salomón y a David queriendo hacer el templo, pero como sus manos
estaban sucias de sangre, Dios escogió a su hijo Salomón para que le hiciera casa a Jehová. Vino Salomón y construyó ese templo. Y ahí habían estos vasos. Cuando vino Nabucodonosor, tomó esos vasos sagrados, esos utensilios sagrados, y se los llevó a Jerusalén y los metió a la casa de su Dios. Nabucodonosor tenía un templo, tenía una casa, y esa casa era la casa del dios Marduk. Ahí, en esa casa, metieron los vasos sagrados que estaban en el templo que había construido Salomón por orden de Dios, y habían sido llevados cautivos ahora a Babilonia. ¿Cuál fue, como dice aquí, qué orden dio el rey Nabucodonosor? Dice, y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. ¿Cuál fue? Dice, ¿qué orden dio el rey? Que trajera a quienes, a los hijos de Israel del linaje real. Entre esos hijos de Israel es donde vamos a encontrar lo central de esta lección número 1. ¿Cuál es lo central de esta lección? La lección se llama lealtad y fidelidad recompensadas. Entre estos cautivos que llegaron a Babilonia, vamos a leer Jeremías. Jeremías en el último capítulo que nos marca aquí, y encontraremos que nos dice aquí en el capítulo 52, y vamos a leer en el versículo 31. Dice aquí, y aconteció que en el año 37 de la cautividad de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º a los 25 del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Vamos a encontrar aquí a nosotros que en estos que llegaron a Babilonia iban Daniel e iban Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí entre esos cautivos iban estos 4 hebreos. Y nos va a decir aquí que en la pregunta número 4 dice, ¿qué requisitos se requerían? Vamos a leer nosotros sobre esta pregunta del versículo 4, regresando al libro de Daniel, nos va a decir, sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Así que habían requisitos que se tenían que cumplir para poder estar en la casa del rey. Entre estos estaban Daniel y estaban sus 3 amigos. Y se les iba a enseñar las enseñanzas de Babilonia. Y vamos a encontrar nosotros que aquí es donde está lo central de esta lección. Encontramos número 1 que la apostasía de Israel es lo que los llevó que fueran llevados cautivos a Babilonia. Número 2, el rechazo de no escuchar a los profetas los llevó cautivos a Babilonia. El apartarse de Dios los llevó cautivos a Babilonia por 70 años. El rechazar los mandamientos de Dios los llevó cautivos a Babilonia por 70 años. El meter dioses paganos en el templo de Jehová es lo que los llevó cautivos a Babilonia. El pisotear el sábado es lo que los llevó cautivos a Babilonia. Y dice la Biblia que Dios usó a su siervo Nabucodonosor
para cumplir el plan de Dios. Entre medio de toda esta apostasía, entre medio de todos estos desagrados que el pueblo estaba cometiendo delante de Dios, había esta lealtad y esta fidelidad de estos 4 jóvenes. Miren, vamos a comenzar nosotros para empezar a rellenar esta lección con algunos comentarios de algunos pioneros adventistas. Nosotros el sábado estaremos estudiando pregunta por pregunta. Hoy solamente estamos haciendo como un pequeño resumen de lo que se trata la lección, pero la lección está centrada en la fidelidad de Daniel y sus 3 compañeros. Por ejemplo, nos enseña la pregunta número 5, ¿qué se les enseñaría a Daniel y a sus 3 amigos? ¿Cuál fue la orden del rey con respecto a su comida? ¿Qué era lo que ellos iban a comer? Dice aquí. ¿Cuánto tiempo iba a continuar su curso de formación? La Biblia nos dice que iban a ser 3 años. ¿Qué propósito tenía este entrenamiento? Era volver los babilónicos y que se olvidaran de su religión hebrea. ¿Quiénes estaban entre los jóvenes seleccionados? Estaban Daniel, y sus 3 compañeros. ¿Qué nombres se les dieron? La Biblia nos dice que a estos 4 hebreos se les cambiaron los nombres. ¿Qué se propuso Daniel? Este es el centro de la lección. ¿Qué se propuso Daniel? Daniel se propuso no contaminarse. ¿Qué petición hizo Daniel? Daniel hizo una petición muy especial. ¿Cómo fue considerado Daniel por el que estaba a cargo de ellos? ¿Qué respuesta le dio el príncipe a Daniel? ¿Qué prueba propuso Daniel? ¿Fue considerada esta proposición por Melzar? ¿Cuál fue el resultado de esta prueba? Si ustedes miran, la lección toda se está centrando en Daniel y sus 4 compañeros. La fidelidad de estos hombres que son un ejemplo para nosotros. ¿Qué les dio Dios a estos niños? ¿Qué don especial se le otorgó a Daniel? Cuando fueron llevados ante el rey para ser examinados, ¿cómo los encontraron? ¿Cómo se compararon con el resto que fueron examinados? Vamos a mirar nosotros. Y vamos a mirar nosotros que hay algo muy interesante. Miren lo que nos va a decir para comenzar, hablando de este capítulo, la mensajera del Señor. Miren lo que nos va a decir. Dios había suplicado a los de Judá que no lo provocasen a ira, pero no le habían escuchado. Finalmente la sentencia contra ellos la dio Dios. Iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Los caldeos serían empleados como instrumento por medio del cual Dios iba a castigar a su pueblo desobediente. Los sufrimientos de los hombres de Judá iban a ser proporcionales a la luz que habían tenido y a las amonestaciones que habían despreciado y rechazado. Durante mucho tiempo Dios había demorado sus castigos, pero ahora su desagrado iba a caer sobre ellos como último esfuerzo para detenerlos en su carrera impía. Fíjense que aquí nos da una lección para nosotros, hermanos, y es que la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. De igual manera, Dios le está hablando al Israel espiritual de este último tiempo.
Porque la condición del Israel de Daniel cuando fue llevado cautivo a Babilonia es la misma condición que está ahorita. La misma. Miren cómo sigue diciendo el comentario de la mensajera del Señor sobre Daniel capítulo 1. A pesar de ser idólatra por nacimiento y educación, y de hallarse a la cabeza de un pueblo idólatra, tenía un sentido innato de la justicia y de lo recto. Y Dios podía usarle como instrumento para castigar a los rebeldes y para cumplir el propósito divino. Con la ayuda de los fuertes de las gentes, le fue dado a Nabucodonosor, después de años de pacientes y cansadores esfuerzos, conquistar Tiro y Egipto. También cayó presa de sus ejércitos victoriosos. Y mientras añadía una nación tras otra al reino babilónico, aumentaba su fama como el mayor gobernante de la época. ¿A quién usó Dios para castigar a el pueblo de Israel, hermanos? ¿A quién usó Dios? Aquí nos está diciendo que Dios usó, como leímos en Jeremías 25, y Jeremías 25 llama a Nabucodonosor mi siervo. Hoy, si nosotros trasladamos esta lección a nuestro tiempo, vamos a encontrar que es exactamente lo mismo que va a ocurrir. ¿Por qué sabemos que es exactamente lo mismo que va a ocurrir? Vamos a mirar algunas evidencias de cómo es que está el Israel espiritual de este tiempo. Y ustedes me van a decir si no es exactamente lo mismo. Por ejemplo, en aquel entonces estaba el rey Joacim. Y dice que este rey Joacim había desviado al pueblo de Israel sobre dioses paganos. Había hecho nexos con Egipto. Habían hecho nexos con naciones paganas, cosas que Dios había dicho que no las hiciera. Hoy de igual manera no tenemos un rey, pero tenemos a un presidente. Y este presidente ha hecho nexos y conexiones con el secretario de la ONU. Así como de igual manera el rey de Israel de aquel tiempo había hecho nexos con naciones paganas, hoy el actual presidente ha hecho nexos con la ONU, uniéndose la iglesia y el Estado. No solamente eso, vamos a mirar qué más. Miren ahora aquí. Y aquí vamos a encontrar nosotros que de igual manera, así como allá en Babilonia, los hebreos iban a ser enseñados por maestros paganos, hoy en la actualidad el pueblo de Israel también está siendo enseñado por las naciones paganas, especialmente por Babilonia, la Babilonia espiritual de Apocalipsis 17:5. No solamente eso, así como allá fue llevado cautiva Israel a Babilonia, hoy de igual manera vamos a encontrar que esta Israel espiritual ha sido llevada cautiva. Y miren, en esta imagen, quienes están cautivas en las manos de Babilonia. Cuando usted va a la página web de la Unidad Cristiana del Concilio Pontifical, miraremos nosotros que Babilonia ha llevado cautivo a los adventistas del séptimo día, como de igual manera fue llevada cautiva en los tiempos de Jeremías. Y encontramos nosotros ahí, ustedes están
mirando la evidencia cómo la iglesia adventista ha sido llevada cautiva a Babilonia. Está en manos de Babilonia. Surge la pregunta: ¿quién los llevó a que fueran cautivos a Babilonia? Si Dios usó en el Israel antiguo a Nabucodonosor para llevar cautiva a Israel, hoy en la actualidad, Babilonia está siendo, como vamos a mirar nosotros ahorita, está siendo usada para llevar cautivos a el Israel espiritual. Pero hay una razón por qué Dios permitió eso. Y eso es lo que vamos a mirar ahorita. ¿Por qué Dios permitió que fuera llevada el Israel cautiva a Babilonia? ¿Y por qué Dios está permitiendo que este Israel espiritual sea llevada cautiva también? Un comentario de el pastor Urias Smith sobre el libro de Daniel, vamos a encontrar nosotros, miren lo que dice aquí: Judá llevada cautiva por violar el sábado. Dice aquí, si los israelitas hubieran sido fieles a Dios y guardado su sábado, Jerusalén hubiera durado para siempre. Pero se apartaron de él y lo abandonaron. Ellos profanaron los vasos sagrados al introducir ídolos en el templo. Por tanto, miren lo que está subrayado en rojo. Por tanto, Dios permitió que estos vasos fueran más profanados al permitir que fueran llevados como trofeos a los relicarios del extranjero. Fíjense, este es el comentario del pionero Urias Smith, el editor de la Review and Herald de sus tiempos y el escritor de este estupendo libro, el libro de Daniel. Y él nos está dando lo mismo que dice Jeremías. Jeremías nos dice que ellos transgredieron el sábado, violaron el sábado. Lo mismo está ocurriendo en el Israel espiritual en la actualidad. ¿Por qué? Porque en este Israel espiritual pisan el sábado. Se celebran fiestas paganas en el sábado. Hacen ceremonias paganas en el sábado. Pisotean en el sábado. Compran en sábado. Viajan en sábado. Y no solamente eso. Hacen ritos paganos en sábados. Por ejemplo, usted va a encontrar que en este Israel espiritual de este último tiempo, las iglesias están llenas de veladoras. Veladoras que fueron introducidas en los concilios vaticanos para sus iglesias de ellas. Pero que ahora esa modalidad de adoración ha sido transportada de Babilonia a Jerusalén, a los israelitas. No solamente eso, allá en Babilonia habían sacerdotisas. Ahora aquí en el Israel espiritual también hay sacerdotisas. Así como lo está oyendo, usted puede buscar ahí y lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque Dios lo está permitiendo. Pero en medio de toda esta apostasía, porque así empieza Daniel 1:1, y eso es lo que nos está centrando esta lección, que en medio de toda esta apostasía hay un grupito, hay un remanente que se va a mantener fiel a Dios, que se va a proponer en su corazón, como dice Daniel 1:8, se va a proponer en su corazón no contaminarse. Número 1, vamos a encontrar que no se van a contaminar con la apostasía. Número 2, vamos a encontrar que no se van a contaminar con la falsa educación. Número 3, vamos a encontrar que no se van a contaminar con la comida del rey.
Y número 4, que estos 4 hebreos han quedado como ejemplo para nuestro tiempo, para que seamos fieles a Dios, aún así se estén desplomando los cielos. Hay un librito que estaremos usando durante todas estas 3 lecciones del libro de Daniel, tanto este librito del pastor Urias Smith, como este otro que ustedes van a mirar en su pantalla. Este otro librito les recomendamos de igual manera que si lo pueden conseguir, lo consigan. Está escrito por el pastor Steven Nelson Haskell y se llama La historia de Daniel el. Estábamos aquí, queridos hermanos, estábamos aquí analizando qué fue lo esencial para Daniel y sus compañeros el mantenerse fieles a Dios. Hemos estado teniendo algunos problemas aquí con la transmisión, pero esperamos finalizar esta lección. Acaba de llegar lo más esencial de esta lección. ¿Qué es lo más esencial? La educación. Hay una cita del Espíritu de Profecía que nos dice que educar es redimir. Educar es redimir. Y hay otra cita en el libro de la conducción del niño que nos dice que el trabajo esencial de una madre es colocar el carácter de Dios en su hijo. Por eso estas madres, vamos a mirar nosotros aquí que cuando fueron llevados cautivos Daniel y sus 3 amigos, no solamente iba Daniel, iban otros compañeros de Daniel. Por eso miren esta cita. En esta cita vamos a encontrar nosotros que la mensajera del Señor nos va a decir que habían 2 clases de jovencitos. Miren estas 2 clases que habían aquí. Dice, había otra clase de cautivos llevados a Babilonia. Estos el Señor permitió que sean arrancados de sus hogares y llevados a una tierra de idolatría, porque ellos mismos, dice aquí, continuamente participaban en idolatría. El Señor dejó que ellos tengan todo lo que deseaban de las prácticas idólatras de Babilonia. Y al justo con el injusto fueron llevados a una tierra donde el nombre de Jehová no se escucharía, donde canciones de alabanzas al Señor no existieran, donde los profetas con mensajes de advertencias y consejos serían pocos y distantes entre sí. Miramos nosotros aquí que cuando fueron llevados los israelitas cautivos a Babilonia, iban 2 clases de jóvenes. Jóvenes que habían sido enseñadas por sus madres desde niños a temer a Dios, a reverenciar a Dios, a obedecer a Dios. Y ahora también iban otros jóvenes que no les importaba ser fiel a Dios. Hoy en la actualidad también hay 2 tipos de jóvenes en el Israel espiritual, que están en medio de Babilonia, que están siendo llevados cautivos a Babilonia. Y uno de ellos van a ser como Daniel y sus 3 compañeros, mientras que otros van a ser como aquellos que se van a postrar y se van a arrodillar ante la imagen que mandó a construir Nabucodonosor. Pero hay algo tan esencial que nos los va a comentar el pastor Steven Nelson Haskell. Miren lo que nos va a decir Steven Nelson Haskell.
Aproximadamente 100 años antes del tiempo de Daniel, Ezequías fue rey de Judá. Después de reinar 13 años, estuvo por morir, pero rogó a Dios que le extendieran la vida. Esto fue hecho y 15 años le fueron añadidos. Al recuperarse el rey, fue visitado por embajadores de Babilonia, a quienes él mostró todos sus tesoros. Ellos vinieron a oír acerca del poderoso Dios que podía sanar al enfermo, pero él solo les mostró tesoro terrenal. Él perdió la oportunidad de darles el tesoro del cielo. Entonces vino el mensaje de Dios por mano del profeta Isaías diciendo: he aquí, vendrán días en los cuales todo lo que se encuentra en tu casa será llevado a Babilonia. Nada quedará. Al mismo tiempo, también se le dijo que sus descendientes serían eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Con respecto a esto, ahora el pastor Stephen Nelson Haskell, quien escribió la historia de Daniel el profeta, nos va a explicar y nos va a dar un comentario acertado. Y este comentario que va a dar ahora el pastor Haskell, querida madre que me estás escuchando, querido padre que me estás escuchando, si tu esposa está embarazada y vas a traer un hijo a este mundo, o tal vez tu hijo tiene 2, 3, 4, 5, 6 añitos, por favor, pon atención a esta cita que se te va a poner en la pantalla, porque va a ser de vida o muerte. ¿Va a ser para darle gloria a Dios o va a ser para que tu hijo sea de aquellos que se van a doblar ante esa imagen que se va a plasmar en no muy poco tiempo? La Biblia nos dice que viene en Apocalipsis 13 un poder, Babilonia, misterio, la grande, la madre de las rameras, y va a colocar sobre la frente y sobre sus manos, especialmente sobre sus manos, la marca de la bestia. Y dice ahí que va a ser colocada sobre grandes, pequeños, ricos, pobres, libres, esclavos. Y solamente aquellos que sean como Daniel van a quedar de parte del lado de Dios. Pero si tú estás pensando en traer un hijo a este mundo, debes de saber a dónde viene este pequeñito. Y tienes una tarea tan especial que vas a tener que realizar. Y si tú tienes un niño, un jovencito, es necesario que lo empieces a preparar en este momento, porque mira lo que va a pasar con este jovencito. Mira lo que dice aquí. Aquí fue descrito el futuro cautiverio de la raza hebrea. La profecía fue puesta en registro y repetida vez tras vez por madres judías mientras enseñaban a sus niños. La pregunta que las madres se hacían era: ¿debe mi hijo ser cautivo en la corte de un rey pagano? Y miren el comentario tan acertado del pastor Haskell. Entonces lo entrenaré para que sea leal al Dios de sus padres. Hubo otras madres que dejaron pasar con ligereza dicho pensamiento, y la historia de la vida de sus hijos es registrada para nuestra instrucción. 3 años después de haber sido salvado de su enfermedad, le nació un hijo a Ezequías. A pesar de la reciente profecía, Ezequías y su esposa Hepzibá fracasaron en enseñar al joven Manasés
en el camino de la verdad. Él tenía sino 12 años de edad cuando llegó al trono. Pero si hubiera sido entrenado en el temor de Dios, no hubiera escogido la adoración de los paganos. ¿Te das cuenta, querido padre, querida madre, la gran comisión que tenemos nosotros ante el mundo por las cosas que le vienen a este mundo, por las profecías que están ahí plasmadas en el libro de Daniel? Como padres tenemos una obra que hacer. Tenemos que instruir a nuestros hijos en el temor de Dios. Y no solamente eso, en una forma espiritual, el remanente de este tiempo tiene que mostrar fidelidad a Dios. No contaminarse con la apostasía, no contaminarse con la educación de Babilonia, no contaminarse con la comida del rey, y ser leales a Dios. Por eso miremos otro comentario de este pastor Haskell. Dice aquí: el joven Cristo en la misma edad asentó no solo su propio destino, sino el destino del universo. A los 12 años de edad, estando en el templo en Jerusalén, se abrió ante su corazón su futura obra, y él aceptó su designada misión. ¿Por qué? Porque María, su madre, le había enseñado que un servicio a Dios de corazón era el más elevado placer. Manasés se decidió a favor de las deidades paganas, hizo lo malo ante Dios, y por los pecados de Manasés llegó el cautiverio de Judá. A la edad de 12 años, Cristo tomó una decisión que salvó al mundo. A la misma edad, Manasés escogió un curso que trajo ruina a la nación. En el entrenamiento de tu hijo, ¿eres Epsiná o eres María? Dice aquí. Madres, ¿qué son? Padres, ¿qué somos? ¿Somos como José, que le enseñó el temor a Jesús mientras estaba vivo? ¿O madres son como Epsiná o como María, la que le enseñó la educación a Dios, el temor a Dios? Por eso la mensajera del Señor sobre esta lección número 1, lealtad y fidelidad recompensadas de Daniel y sus compañeros, encontraremos que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Estudiaremos nosotros el sábado que Daniel decidió tomar una dieta especial por 10 días. Al finalizar esta dieta especial, él era diferente a todos sus compañeros. Y encontraremos que Dios le dio a Daniel el don de la interpretación profética. Así de igual manera, miren lo que dice la mensajera del Señor para ir culminando. Daniel y sus compañeros gozaron precozmente de los beneficios de la correcta educación y enseñanza. Pero estas ventajas solas no habrían podido hacer de ellos lo que fueron. Llegó el tiempo cuando debieron obrar por sí mismos, cuando su futuro dependió de su propia conducta. Entonces decidieron ser fieles a las lecciones recibidas en su infancia. El temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, fue el fundamento de su grandeza. El Espíritu de Dios fortaleció cada propósito genuino, cada noble resolución. Esto lo encontramos en la conducción del niño. El pastor Haskell nos dice:
Aunque Daniel vivió hace 2500 años, él es considerado un profeta de los días finales. Su carácter debiera estudiarse, pues su desarrollo revela el secreto de la preparación divina para quienes recibirán a Cristo en su aparición. Sus profecías debieran entenderse, pues en ellas se encuentra la clave que abre la historia hasta el fin del tiempo. El mismo Salvador testificó de esto cuando los discípulos preguntaron: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Él dijo: cuando veáis la abominación desoladora hablada por Daniel el profeta, el que lee entienda. En esto tenemos el permiso divino para leer y entender las profecías de Daniel. Por tanto, estas profecías tienen el propósito de advertir al pueblo de la venida de Cristo. Por eso, mis queridos hermanos, al haber hecho un resumen del capítulo 1 de Daniel, encontraremos que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia por la apostasía. Encontraremos que ellos adoraban a dioses falsos, celebraban fiestas paganas, habían hecho convenios con naciones paganas, tenían sus ídolos adentro del templo de Jehová. Y encontraremos que en medio de esta apostasía estaba un remanente de todos los que fueron llevados cautivos a Babilonia. La Biblia nos relata en el libro de Daniel 1, versículo 1 en adelante, que habían 4 jovencitos. Lo que los mantuvo fieles a Dios fue la educación que ellos recibieron en sus hogares. Esta educación los mantuvo fiel a Dios en sus principios de temer a Dios y darle la gloria. Encontraremos que estos jovencitos son un ejemplo para el remanente final de este tiempo, donde el remanente no va a participar de la apostasía que se está viviendo hoy en el Israel espiritual. Este remanente final va a tener la ciencia de la verdadera educación que Dios ha dejado plasmada en la Biblia y en los testimonios. Encontraremos que este remanente, su dieta, su forma de comer va a ser distinta a la del mundo. Va a ser distinta a como comen los paganos, aún como comen los mismos israelitas. Encontraremos que al tener el temor a Dios, tendremos lealtad y fidelidad a Dios en este último tiempo. Tristemente, hoy tenemos a la Babilonia espiritual, que está llevando y que tiene cautiva al pueblo de Israel espiritual. Y así como Jerusalén fue sitiada y fue tomada y fue castigada por Dios y fue llevada 70 años de cautiverio a Babilonia, de igual manera el libro de Evento de los Últimos Días, en la página 49 y en la página 50 nos va a decir el castigo que va a recibir el Israel espiritual. Dice aquí: de aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ellas, Cristo dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, adventistas del séptimo día, que han tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo en materia de privilegios, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros
que han sido hechos en ti habrían permanecido hasta el día de hoy. Sí, la Jerusalén es antigua. La de Joacim fue castigada, fue entregada en manos de Nabucodonosor. Esta Jerusalén espiritual de Ted Wilson va a ser castigada y va a ser entregada en manos de Babilonia. En medio de ese remanente, en medio de esta Jerusalén, va a haber un remanente. ¿Cómo sabemos nosotros que hoy es la Jerusalén espiritual? Hay un librito que se llama Joya de los Testimonios. Y en este librito, en la página, el tomo 2, en la página 66 nos dice: los peores pecados, las abominaciones por las cuales los fieles suspiran y lloraban, era todo lo que podían discernir los ojos finitos. Pero los pecados mucho peores, los que provocaron los celos del Dios puro y santo, no estaban revelados. Es decir, hay pecados que el Jerusalén espiritual está cometiendo ahí a escondidas, pero que en el día del juicio van a salir y se van a conocer. Dice aquí, hablando de quién es esta Jerusalén espiritual, la orden es: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo las palabras de vida, han reprendido, han aconsejado y suplicado. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido y han humillado su corazón delante de Él. Pero mira lo que ocurre aquí. La gloria del Señor se ha apartado de Israel. ¿Qué es lo que se ha apartado de este Israel espiritual? La gloria del Señor. Estoy leyendo Joya de los Testimonios, tomo 2, página 65. Aunque muchos perseveran en las formas de la religión, faltaban el poder y la presencia de Dios. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Sí, mis hermanos, así como el Israel antiguo fue castigado por Dios y entregado en manos de Nabucodonosor, hoy de igual manera va a sufrir su castigo la Jerusalén espiritual. Y así como allá metían a los dioses paganos en el templo, hoy en el Israel espiritual meten la falsa adoración en el día del Señor en los templos. Por eso, al concluir nuestro comentario de esta lección número 1 del capítulo 1 de Daniel, después de haber tenido algunos problemas de el internet, queremos hacerle la invitación para que nos acompañe el próximo miércoles a las 7 de la noche. Y ahora estudiaremos el capítulo 2. ¿Qué nos dirá Daniel en el capítulo 2? Por eso nuestro deseo y oración es, como decimos al principio, es conocer la fe que nos hace ser diferente de los demás pueblos. Vamos a terminar con una oración y vamos a darle gracias a nuestro Dios.
Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Te damos las gracias, Señor, porque a través de estas lecciones encontraremos que tienes grandes enseñanzas para tu pueblo. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que nos ayudes a mantenernos fieles en medio de la apostasía que reina sobre tu pueblo. Te ruego y te suplico, Señor, que aquellos que alcanzaron a escuchar este resumen del capítulo 1, tú seas con ellos, Señor. Porque a la final usted nos pedirá cuenta a cada uno en forma personal. Te ruego y te suplico, pues, mi Dios, que bendigas y que cuides a tu remanente, ese remanente que se mantiene fiel a tus principios. Ayúdanos a no doblar nuestras rodillas ante la imagen de oro y que nos mantengamos de pie de parte de la verdad. Así pues, Señor, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén.